Hola, buenas tardes a todos. Ante todo, muchísimas gracias a los organizadores doblemente. Primero, por haberme invitado a esta presentación, por compartir el panel con tan prestigiosos colegas, por incluirme siempre, por convocarme, invitarme a participar, a escribir y sobre todo por invitar a autores, ahora yendo un poquito a la publicación de la cual quiero hablar dos palabras antes de referirme específicamente a mi tema, que es la salud mental, por convocar a escribir y a pensar sobre la constitución de la ciudad a gente que habla de derecho constitucional no local. Digo, a veces parece que la constitución de la ciudad fuera algo endogámico entre aquellos que trabajamos o ejercemos el derecho en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una constitución riquísima, basada en 3 pilares que hacían referencia recién: la democracia participativa, el modelo inclusivo y la justicia social. Una constitución que además, como decía Roberto, me quedé reflexionando en punto a estos modelos que propone, porque la ciudad de Buenos Aires tiene 2 ciudades. Buenos Aires es 2 ciudades en sí misma. Una ciudad riquísima, que parece que es la que algunos vieran, una ciudad de metrobús, de plazas llenas de flores, una ciudad con gente que la pasa muy bien, camina por parques y ciudades, una ciudad en la que parece que no pasará nada. Y otra ciudad que es de la que da cuenta esta constitución y que es la ciudad marginal, la ciudad que no vemos, la ciudad de los vulnerables. Fíjense que nuestra constitución tiene un capítulo 2 dedicado a las políticas especiales, y estas políticas especiales reconocen expresamente la efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, ese riquísimo texto constitucional, a lo que pasa en la realidad, hay una distancia enorme. Creo que la ciudad tiene una constitución bastante utópica, porque es una constitución ideal, pero en la aplicación práctica, si nosotros, por caso, quienes nos desempeñamos en la justicia, sabemos que este fuero fue pensado como un fuero tradicionalmente revisor de los actos administrativos del Poder Ejecutivo, y sin embargo se convirtió en un fuero completamente diferente a aquel para lo cual fue pensado. ¿Por qué? Porque es un fuero en el que se dirimen fundamentalmente las cuestiones vinculadas a los derechos de los más vulnerables. Y en este marco, la Constitución de la ciudad fue pionera en materia de salud mental. Si hablamos de salud mental, hablamos fundamentalmente de vulnerabilidad. Las personas con padecimientos mentales constituyen el colectivo más vulnerable de la sociedad. Marginados, excluidos, invisibilizados, naturalizando cada uno de nosotros el concepto referido a que la locura es incapacidad. Concepto absolutamente dejado de lado, arcaico, discriminatorio. Sin embargo, ese es el modelo jurídico sobre el que todavía hoy se sigue anclando la salud mental. El derecho a la salud mental en la Constitución de la ciudad es expresamente reconocido mucho antes de que en el orden federal se dictara una ley nacional de salud mental y un decreto reglamentario, mucho antes de que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fuera incluida como derecho interno, fuera constitucionalizado. Y este derecho a la salud mental hoy en la ciudad de Buenos Aires se basa fundamentalmente desde lo jurídico en 4 ejes. El primero justamente es el de la desestigmatización. ¿Por qué decimos que las personas con padecimientos mentales están estigmatizadas y constituyen el colectivo más vulnerable de la sociedad? No sé si ustedes saben que el estigma era la marca que se le ponía a los esclavos, ¿sí? El estigma es un atributo profundamente desacreditador. Hoy por hoy, las personas con padecimientos mentales, pese a que muchos colectivos vulnerables fueron teniendo reconocimiento de derechos, este colectivo
fue históricamente postergado. Fíjense que se priva de todos los derechos a las personas simplemente por tener un padecimiento mental. Por lo tanto, siempre digo, si una sola de las personas que escuchan mis charlas cambia de mirada respecto a las personas con padecimientos mentales, el objetivo va a estar cumplido. La segunda de las facetas, hablé de la desestigmación, la segunda es la desmedicalización. Justamente el concepto de locura deja de ser un concepto médico y un concepto jurídico para ser abordado desde un concepto integrador. Esto es, la locura como un proceso psicobiológico y social, ¿sí? Con una mirada que saque del binomio capacidad-discapacidad a la persona que con nuestro nuevo Código Civil y Comercial este concepto de discapacidad, de incapacidad fue dejado de lado para hablar, no, la locura, hablo de locura cariñosamente si se quiere, el diagnóstico de una persona con padecimientos mentales ya no constituye un hecho congelado, una foto. La persona ya tiene derecho a que su diagnóstico sea modificable. Esto es un cambio que se ha suscitado con la nueva ley de salud mental. Entonces, el derecho a que ese diagnóstico sea revisable periódicamente. La locura justamente cursa con este estigma porque la gente cree que una persona loca tiene un diagnóstico que es para toda la vida, cosa que es errónea, y que la persona tiene o que es una persona peligrosa. Solamente el 3% de los padecimientos mentales cursan con peligrosidad. Este es la segunda de las facetas. La tercera de las facetas, hablé de la desestigmación, hablé de la desmedicalización, la tercera es la desjudicialización. Las leyes de salud mental, los principios vigentes, los tratados internacionales a los que la Argentina suscribe por conducto del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, dejan de lado que una persona pueda ser declarada incapaz por su padecimiento mental simplemente con una sentencia judicial basada en un diagnóstico de un médico forense. El primer concepto que hoy impera a nivel judicial es el de la interdisciplina. Ya no basta que un juez diga que alguien es incapaz, sino que un equipo interdisciplinario tiene que evaluar las capacidades graduales de esa persona para decir de qué actos de la vida civil esa persona puede llevar adelante y qué actos no. Con lo cual hay que separar el concepto del padecimiento mental con el concepto de la judicialización. Este es un concepto que está, este es un criterio que está costando muchísimo porque todavía los jueces civiles desconocen no solamente la ley de salud mental, sino también los aspectos de la salud mental tratados en el nuevo Código Civil y Comercial, código que además ya deja de lado el binomio capacidad-discapacidad para hablar justamente de las capacidades conservadas, ¿sí? En todo caso, una persona es incapaz para determinados específicos actos de la vida civil. Y el último de los conceptos, que es quizás el más resistido, porque acá también se produce una grieta, y es el concepto de la desinstitucionalización, mal llamada desmanicomialización. La relación entre el Estado y las personas con padecimientos mentales tuvo más de 200 años de resistencia debido a que el Estado confinaba a las personas con padecimientos mentales creyéndolas peligrosas. Cuando la medicina entra a jugar un rol fundamental porque se sale de la fantasía de lo que pasaba con las personas con padecimientos mentales para considerar que esta persona ya pasa del poder del Estado al poder de un médico y entonces el poder médico hegemónico genera toda esta corriente o estas corrientes antagónicas de psiquiatría y antipsiquiatría. Hoy también esos son conceptos superados. ¿Por qué?
porque si bien la Ley de Salud Mental establece que en el 2020 no se pueden, desde el 2020 no tiene que haber más manicomios, el 2020 está dentro de 2 años, ¿no? Creo que, ya termino, creo que eso no se va a cumplir. Sin embargo, a lo que sí tenemos que aspirar es a que a las personas con padecimientos mentales no se las prive de todos sus derechos, entre ellos el de la libertad, simplemente por tener un padecimiento, por tener una enfermedad. Con lo cual, el concepto de la mirada interdisciplinaria tiende a rescatar las capacidades graduales, a generar un sistema de apoyos para que las personas tiendan a vivir en la sociedad. Sin embargo, todas estas facetas que acabo de nombrar resultan imposibles si cada uno de nosotros no puede cambiar la mirada que tiene respecto a las personas con padecimientos mentales. Las personas con padecimientos mentales son sujetos de derecho, y este es el cambio de paradigma que pretendo se entienda, son sujetos de derecho en situación de vulnerabilidad, en situación de extrema vulnerabilidad, tal vez, pero sujetos de derecho. Y esto quiere decir que no pueden ser privados de ninguno de sus derechos simplemente por padecer una enfermedad mental. Recientemente, en 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo LHO, resolvió, revocando una sentencia de primera instancia y una sentencia de Cámara, que una persona con padecimientos mentales tenía derecho al voto, ¿sí? Tuvo que decirlo la Corte, porque históricamente las personas con padecimientos mentales no votaban. Ustedes se preguntarán por qué. Porque las personas con padecimientos mentales históricamente fueron privadas de todos sus derechos. Simplemente cambiar la vida de la gente que sufre es posible. Y una de las formas de hacer esto es si cada uno de nosotros cambia la mirada que tiene respecto a estas personas. Muchas gracias.